Bueno, qué momento tan especial, ¿eh? Tenía ganas de hacerte algunas preguntas. ¡Qué honor! Pero hoy lo vamos a enfocar en sueños, Sí. ¿vale? Gaby, tengo amigos que me han dicho, esta compañera, Gabriela, tuya, que enseña cosas de dormir, cosas de sueños, ¿qué enseña Gabriela y por qué? Bueno, enseño un poco de todo, pero hoy si vamos a hablar de sueños, enseño cómo tener sueños lúcidos. Es decir, cómo hacerte consciente en el momento en que estás soñando. Vale, o sea, eso es una buena definición. Ahora tenemos que como que destriparla e ir parte por parte, ¿no? O sea, primero partimos de la base de que hay mucha gente que ni siquiera se acuerda de sus sueños. Y luego tenemos otra tanda de personas que ya no solo eso, sino que además quieren profundizar y tener sueño lúcido y viaje astral, ¿no? Has dicho. ¿Qué es cada cosa? Bueno, tú has nombrado justamente como las tres divisiones que podemos hacer. En el mundo onírico, llamémoslo así, o en las noches, podemos tener tres tipos de sueños. Los sueños inconscientes, que es cuando tú vas, estás soñando, que estás en una fiesta, después en una playa, después con tu tía, después en la casa de la infancia, o sea, no te enteras de nada. Es un sueño, parece fantasía, un sueño inconsciente. Aunque a veces soñamos con preocupaciones, si tenemos que viajar, si tenemos que rendir un examen, pero son cosas como cotidianas. Después de eso, ¿qué pasa? Si tú soñando te das cuenta que estás soñando, a eso la ciencia ahora ya, y si no, en el mundo de los soñadores se les llama sueño lúcido. Es decir, cuando tú te das cuenta que estás en un sueño, te pones lúcida. Y eso hay gente y que es, lo hace de manera, o sea, eso te pasa de manera natural o tienes que entrenarte para ello, o Bueno, ambas. mucha gente le pasa de manera natural. Yo enseño a los que se quieren entrenar, ¿no? Porque realmente es una habilidad que se puede aprender como otras habilidades del ser humano. Ujú. Entonces, cuando tú te das cuenta, tú puedes dirigir ese sueño. Y ahí te puedes ir a ver, no sé, al futbolista que quieras, o manejar un coche que te guste, o ir a conocer un templo antiguo. Realmente puedes hacer lo que quieras. Y eso ya sería un viaje astral. No, ese Ah, es el sueño lúcido. vale. ¿Qué es el viaje astral? Es un pasito más allá, que en realidad yo últimamente le llamo proyección de la conciencia, porque tú sientes como que algo sale de tu cuerpo, por eso se le llama viaje, y se va, dirían los egipcios, a otra dimensión o a otro plano o a otros mundos. O sea, sientes que se va a otro lado, pero lo que se proyecta es tu conciencia. Y a eso, bueno, en el mundo quizás esotérico o antiguo se le ha llamado viaje astral, pero en realidad es una proyección de la conciencia. Vale, entonces tenemos el sueño normal, que es el sueño inconsciente que la mayoría tiene o muchos ni siquiera recuerdan. Tenemos el sueño lúcido, que es cuando te das cuenta. Y luego tenemos el viaje astral, que es cuando tu conciencia sale de tu cuerpo de manera provocada. Provocada o aunque sea natural, la diferencia con el sueño lúcido, que el sueño lúcido tú ya te encuentras allí. Yo estoy aquí conversando contigo esta noche y digo, no, esto ya lo hice hoy, tomo lucidez porque estoy otra vez con Laura. Pero en el viaje astral o en la proyección de la conciencia, tú sientes una sensación de que algo sale fuera de ti. O sea, estás consciente, no estás del todo dormido o te estás como despertando y sientes. Por eso causa tanto, bueno, temor o revuelo, ¿no? Porque Claro. dices, ¿dónde me estoy yendo? ¿Qué está pasando aquí? Se puede sentir desde el pecho, se puede sentir desde otra parte de tu cuerpo, se puede sentir o ver un poco desde la vista, pero realmente tienes esa sensación que algo está saliendo. Ujú. Pero bueno, ahora vamos a la gran pregunta. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque entiendo que los sueños lúcidos, o sea, los sueños normales, a todo el mundo nos gusta como poder encontrarles el sentido, jugar con ello, ¿no? Decir, ay, pues oye, he soñado no sé qué, y qué significará, y qué, y nos gusta cuando, no, cuando desciframos eso, ¿no? Pero bueno, de ahí a los siguientes pasos que tú nombras, hay un abismo. O sea, ¿para qué lo demás? Mira, yo lo enseño a esto con mucho entusiasmo porque a mí realmente me dio mucha felicidad, mucha paz y sobre todo mucha evolución. O sea, la primera cosa que te da es entender que, bueno, no somos solo un cuerpo. Hay realmente algo más que quizás lo leímos, lo sentimos, lo creemos, pero ahí realmente lo ves, lo experimentas. O sea, puedes sentir esa sensación, pero cuando te das cuenta además y te das vuelta, tu cuerpo está dormido en la cama. Entonces, esto para mí tiene un potencial de mostrarnos a nosotros mismos una gran capacidad, o sea, lo que somos los seres Pero humanos. bueno, supongamos que eso ya lo sabemos, ¿no? Y porque supongamos que ya hemos pasado del público que hasta ahora nos estaba viendo y no sabía ni lo que era un sueño lúcido al público que ya sí sabe un poco más de qué va esto. Y entonces me imagino que, o yo me he preguntado alguna vez, bueno,
Ok, yo ya sé que somos mucho más, ya sé que después de la muerte puede haber algo como especial o bonito, diferente, ¿no? Como que no es el fin, he podido barajar la posibilidad de reencarnaciones, o sea, como que ya como que conscientemente hemos visto que puede haber otras opciones, pero aún así sigo preguntándome el sueño lúcido y el viaje astral, ¿qué me pueden aportar a mí? O sea, porque si yo ya, por ejemplo, imagínate que encima estoy ya en un camino, ¿no? En el que digo, bueno, pues mira, intento alimentarme bien, intento escuchar a mi cuerpo, intento meditar, intento leer sobre crecimiento personal, intento averiguar mi propósito, intento hacer lo que me gusta, pero ¿dónde voy con los sueños lúcidos y los viajes astrales? Bueno, puedes descubrir muchas más capacidades de ti mismo. Por ejemplo, hoy hablaba con una alumna que ha tenido la experiencia de lo que yo llamo la visión microscópica, ¿no? Allí tú puedes como agrandar y agrandar y agrandar tu visión hasta de alguna manera ir penetrando en los elementos. O sea, puedes ver cómo es una piedra por dentro o la puerta de tu casa por dentro o cómo es, no sé, los hilos microscópicos de una tela que puede ser una seda y que aquí lo sientes como un género, pero allí puedes ir como entrando en otras dimensiones de la visión. Como para entretenerte. O... Bueno, más que entre sí, yo creo que, bueno, te puede dar un goce, ¿no es cierto? También como hacernos sentir un poco nuestros superpoderes, porque entonces si podemos ver más cosas allí, quizás también las podemos ver de día, o quizás también tenemos otras capacidades de día y no necesitamos una planta o una sustancia o ningún elemento para ponernos en ese estado, ¿no? Que muchas personas lo buscan quizás desde otros caminos, pero allí en los sueños tú puedes ver, por ejemplo, colores increíbles, Laura, puedes escuchar músicas que nunca escuchaste, ver paisajes que nunca vas a ver aquí en tu vida quizás de día, y no sé, para mí eso me aportó como mucho condimento a mi vida, ¿no? Yo practico esto desde hace unos 8 o 9 años y me trajo como un apasionamiento. O sea, al final es como una manera más de maravillarte con la vida, ¿no? Porque también forma parte de la vida, el dormir. Dormimos muchísimo. Un tercio, Claro. ¿no? De nuestra vida es. O... Sí, un tercio de nuestra vida, porque prácticamente 8 horas por día. Claro, es como si yo te dijera, bueno, ¿y de qué sirve escalar el Himalaya, no? ¿O de qué sirve correr una maratón de 25 kilómetros, una maratón, más allá de poner tu cuerpo bien? Bueno, sirve porque te da una endorfina o una alegría o un entusiasmo, ¿no? Necesitamos también los seres humanos como metas o objetivos. Y yo creo que el mundo de los sueños es lo mismo. También te puede dar mucha paz en el sentido de que a lo mejor si tú de día tienes una vida ajetreada y de noche tomas lucidez, puedes, no sé, simplemente caminar por un desierto como si fuera el desierto del Sahara y ver colores, o simplemente irte a un bosque. O sea, te puede dar lo que de día no tengas también, pero además, bueno, eso, es como la curiosidad, ¿no? ¿Y todos podemos? Yo estoy convencida que sí, pero claro, es un entrenamiento. ¿Cuál Si tú me dirías que dices, es- ¿todos podemos tocar el violín? Sí, pero Claro. hay que practicar. ¿Cuál dirías que es el ingrediente principal para que podamos simplemente querer hacerlo? No, para mí hay dos cosas. Hay como una condición natural que muchas personas tienen más facilidad, pero hay también una gran constancia. Lo logra realmente el que tiene entusiasmo y constancia. O sea, es práctica, es foco, como otras cosas realmente de la vida. O sea, si realmente algo te apasiona, empiezas, ¿no? ¿Te gusta cocinar? Bueno, buscas recetas, buscas libros, miras videos. Esto es similar, si tiene que Claro. apasionar. Claro, pero digamos que eso es a partir del momento en el que tú ya te has interesado por un tema como este, ¿no? Que al final también es como bastante, no es tan conocido como parece. Pero ¿y antes de eso? O sea, realmente te lo digo, te lo pregunto porque he visto bastantes historias en las que las personas llegan a este tema por una situación complicada en su vida. O sea, llegan realmente como buscando algo más porque ya en la vida no encuentran como un sentido o un camino o Mira, respuestas. en este momento, por ejemplo, a mí llegan muchas personas en estado de duelo y que entonces buscan como ese alivio de realmente conocer si existe algo más allá de la vida, si realmente podemos ver a personas que ya no están en este plano. Y después la segunda categoría son personas que ya les pasan cosas de noche, porque ese es otro tema. A muchas personas les pasan cosas naturalmente. ¿Y qué pasa? Como de esto no se hablaba antes, por lo menos, ahora sí, ahora mucho más, entonces pensaban, bueno, desde que estaban poseídos hasta que estaban enfermos, hasta que no sé qué, estaban haciendo algo en contra de Dios o de sus creencias. Todo lo que yo escucho, mira, es algo increíble. Entonces, estas sensaciones, o a veces también las personas que lo pasan mal, porque sienten, creen que están como convulsionando o que tienen movimientos, ¿no? Extraños de noche, y en realidad lo que se está ahí moviendo es esa
conciencia que al Queriendo salir moverse. arrastra un cuerpo, pero es como un cuerpo sutil, es como si fuera una réplica del cuerpo físico. Bueno, también hay mucha gente, son temas que creo que no sé por qué se mantienen como muy en la intimidad todavía, ¿no? El tema de los sueños es como algo que debería tocarse mucho porque además se relaciona muchísimo con el insomnio, por ejemplo, que es una de, no sé, de las mayores enfermedades de hoy en día porque creo que pastillas para dormir es de lo que más se vende. Entonces, ¿por qué si de alguna manera es algo que a todos nos interesa porque pasamos mucho rato de nuestra vida durmiendo, por qué es algo tan misterioso todavía y a lo que la gente tanto teme? Yo creo, porque en esa parte de nuestra vida somos muy vulnerables, justamente cuando Mm. dormimos todos somos muy vulnerables, porque ha estado como, es un mundo desconocido, justamente tú vas, no sabes bien qué pasa, te duermes y a lo mejor te despiertas y tuviste un sueño donde alguien te perseguía y dices, pero ¿de dónde sale todo eso, no? Eso por un lado. Y por el otro, porque, bueno, ha estado un poco como oculto, yo creo. Es como un poder que, así como otros que ahora todos estamos descubriendo que meditar no es tan difícil, ¿no? Que estar sanos no es tan difícil, que Ujú. estar en paz no es tan difícil. Esto es lo mismo. Estuvo un poco Claro. ahí tapado, digamos. Claro, y además me resulta curioso porque fíjate que con otras prácticas o herramientas que podemos llamar holísticas o espirituales o yo no sé cómo llamarlas, pero que son útiles, la gente como mucho o las toma o en su defecto pues o las rechaza o crea un poco de burla, pero con esto es algo, con los sueños, noto que es algo como que incluso la gente como que, bueno, pero como que ni siquiera se adentra ni un poquito, ¿no? Como que ni siquiera les da curiosidad por ese miedo, tal vez, ¿o por qué crees? Claro, muchas personas sí lo tienen así como olvidado, pero en cuanto tú, bueno, acercas un poquito el fósforo, como digo yo, ¿no? Y les das Mm. 2 o 3 tips, empiezan a contarte y las cosas que les pasan y además, por ejemplo, muchas personas en esos estados tienen buenísimas ideas, ideas que después aplican a sus trabajos, ideas que después llevan a su vida diaria, a su emprendimiento, o reciben mensajes, los famosos sueños premonitorios, ¿no? Que algunos les da miedo porque dicen, Ujú. ¿cómo? Soñé que venía una tormenta y viene, pero a otros también les ha traído información para prevenirse de situaciones, porque en los sueños pareciera que puedes como adelantarte a la línea de tiempo de aquí, Ujú. pero en realidad todo es natural. Yo insisto en esto, todo es natural. Si está allí es para que lo vivamos, para que lo experimentemos y para que lo conozcamos. Bueno, ¿y qué parte de todo esto? Vamos ahora al tema que a mí más me gusta, ya sabes, que es el tema de la ciencia. ¿Qué parte de todo esto respalda la ciencia y qué parte no? ¿O qué parte es como la más realmente misteriosa o poco investigada y qué parte respalda la ciencia? Mira, de la proyección de la conciencia la ciencia habla muy poquito, ¿no? Y lo habla, si no, con otros estados y con otros agregados. Pero el sueño lúcido sí, que hace ya como unos 40 años que está certificado en laboratorio por el ya famoso doctor Lever, Ujú. que él mismo tiene una experiencia donde estaba esquiando y se da cuenta que estaba así en t-shirt como nosotras hoy y dice, no puede ser, porque cómo voy a estar en la nieve así, toma lucidez y eso le despierta en su propia vida toda una investigación. Y entonces, bueno, después forma grupos en la universidad con sus estudiantes, se da cuenta que muchas personas justamente tenían ya esta capacidad de soñar lúcido naturalmente y él lo comprueba en laboratorio porque sabes que cuando estamos soñando estamos en unas ondas cerebrales determinadas Ujú. y cuando estamos lúcidos incluso en otras. Entonces, bueno, él hace todo un trabajo de campo y de laboratorio y prueba. La ciencia reconoce ya que el sueño lúcido existe. Y de hecho, Laura, nosotros acá, porque estamos así un poco los humanos distraídos, pero los grandes gobiernos y empresas incluso lo utilizan, porque Ujú. es una herramienta creativa. Claro, y además incluso hay una parte en la que, si no me equivoco, te he escuchado algunas historias como por ejemplo que Dalí o bueno, ya no sé ni quién, pero que se dormían como con la cuchara para que cuando se despertaran en ese momento les venían como ideas, ¿no? O sea que entonces Claro. incluso nos puede dar algunos momentos muy lúcidos, pero a nivel de nuestra vida diaria, que es lo más útil, ¿no? Bueno, dicen que Einstein, por ejemplo, cuando estaba con la teoría de la relatividad, se encerró en su laboratorio y le dijo a la mujer que no lo moleste, ¿no? Y dormía y dormía y despertaba porque bueno, y Dalí, y Picasso, y muchos otros, y también poetas, ¿no? De los que llamamos nosotros los surrealistas, ¿quiénes eran? Los que estaban ahí como investigando ese mundo de los sueños, porque Ujú. también aparece Freud en la historia. Pero esto que hacía Einstein y que también dicen que Thomas Edison cuando estaba inventando la bombilla de luz, es porque en ese estado hipnagógico entre el sueño y la vigilia,
es cuando nuestra mente, que aquí está en beta cuando estamos conversando contigo, pero cuando yo cierro los ojos y me relajo y me voy hacia el sueño, se pone en alfa. En alfa es donde están esos estados creativos, o sea, donde te puede venir la chispa de la idea. Y fíjate que métodos, por ejemplo, como el método Silva, un método muy conocido en el mundo entero, ¿a dónde te llevan los ejercicios y todo? A ese estado alfa, ¿no? Incluso las meditaciones, por ejemplo, del doctor Dispensa, que él no habla así como, no le pone este nombre, yo creo para no justamente asustar a sus seguidores, pero él habla, ¿no? De esos estados a las 5 de la mañana, de levantarte y meditar. ¿Por qué? Porque allí no solo puedes tomar la creatividad, yo creo también que podemos como equilibrar mucho nuestro cuerpo. Con eso de las ondas que comentabas. Claro, ¿no? claro. Entonces en esos estados, por eso también el sueño lúcido también creo que beneficia mucho a nuestro cuerpo físico. O sea que en realidad incluso podrían o deberían de utilizarlo muchas empresas que tienen equipos creativos, ¿verdad? Claro, ahora es mi sueño ese. Mi sueño personal es llevarlo a grupos de personas así, que estén como necesitados de mayor creatividad, no solo mayor relax y mejor descanso, sino mayor creatividad. Bueno, ni siquiera necesitados porque creo que es algo que al final... o sea, siempre sucede, ¿no? En todos los procesos creativos y todos los equipos creativos siempre se quiere más creatividad o más productividad o más efectividad, pero al final, digamos que puede ofrecerte como ideas diferentes, ¿no? Exacto. No una cantidad mayor, sino como diferentes. Y fíjate que desde el lado opuesto del estrés, que a lo mejor de día te puedes como poner en un estado de presión cuando necesitas una idea nueva para un logo, para un, no sé, para un lanzamiento, para algo. En cambio, en ese estado, desde el relax, el placer y el sueño, puedes acceder a ideas iguales o mejores, pero desde algo como lúdico. ¿Y crees que esto también, ahora que mencionas estrés, ansiedad, que también es otra buena parte del insomnio, pues algo que está muy a la orden del día, crees que el tema de practicar los sueños lúcidos e incluso poder tener viajes astrales y hacer otro tipo de actividades con tu conciencia, crees que también puede ayudar a disminuir el estrés y de qué manera? Totalmente. De por sí, porque la práctica siempre te va a llevar a un estado como meditativo. Lo que nosotros de día llamamos meditación es ese estado, como te decía, de ir cambiando de ondas cerebrales, ir bajando la frecuencia. Y además, como para lograr la experiencia, ya sea de tomar lucidez o sentir esa proyección de la conciencia, necesitas no dormirte del todo, o sea que te mantienes en ese estado a veces muchos minutos y a veces pueden ser horas incluso. Entonces, para mí es como si te estuvieras dando un baño de ondas cerebrales buenas, ¿no? Ahora que se habla mucho también de los diferentes baños, de agua fría, de esto, de lo otro, bueno, estos serían como baños que te puedes hacer a ti mismo de ondas cerebrales que te benefician. Y bueno, y en tu caso, tú eres coach, mentora o profe de esto de alguna manera porque llevas muchos años experimentándolo y a ti te ha llevado a experimentar mucha transformación en tu vida. Entonces, lo que haces también, aparte de cursos online, de tenerlo en tu página web, de dar algunos trucos en tus redes sociales, también organizas retiros, ¿no? ¿Qué se hace en un retiro de sueños lúcidos y viajes astrales? O sea, ¿cómo entra la gente y cómo sale de allí? Bueno, sale transformada. Entra con muchas preguntas y sale transformada. Mira, primero yo por lo menos lo doy así, mucha teoría, ¿no? Como que hacemos la primera mañana es teoría, teoría, teoría. ¿Para qué? Para que juntamente las personas que van comprendan ese proceso. Es comprender cómo dormimos, cómo entramos a la parte que decimos que estamos soñando, cómo salimos de esa fase y qué cosas en todo ese periplo podemos sentir. Claro, porque, que como además, te decía, las personas ya sienten cosas. Claro, yo he estado en algún retiro contigo, incluso colaborando, y he visto que es una teoría súper interesante porque yo insisto en que me encanta que sea también con ese respaldo de la ciencia o de otras teorías que ya han sido comprobadas, ¿no? Entonces, Claro. Entonces yo a cada persona que asiste al retiro le explico cómo se va a sentir, por qué las ondas van cambiando, por qué sentimos estas sensaciones, qué es lo que sucede, cuántos minutos va a durar, cómo va a salir, cómo puede volver de ese estado si no le gusta. Incluso explicas ciclos de los sueños, que es algo que es como un autoconocimiento de nocturno, ¿no? No sé, o sea, si al final durante el día nos medimos las pulsaciones cuando vamos a correr o nos medimos, no sé, la grasa corporal o por las noches, conocer tus ciclos y conocer cómo funciona tu sueño es súper interesante. Claro, fíjate que desde pequeño nos enseñan cómo alimentarnos, cuántas veces por día comer o cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo cepillarnos los dientes, pero nadie nos dice cómo dormimos, cómo son esos ciclos, qué pasa por las noches
y por qué podemos sentir diferentes cosas o ver incluso, porque muchas personas que ya tienen como activada naturalmente estas sensaciones, por ejemplo, ven cosas extrañas, luces, geometría, y llevan años, Laura, con esa pregunta dentro, ¿por qué? Claro. ¿Por qué veo esto? Y después de esa mañana ya las dudas quedan liberadas. Entonces después pasamos a la práctica. Hacemos ejercicios de respiración, de atención, de soltar los miedos o los prejuicios, de confianza, porque tú cuando estás allí en tu mundo onírico tienes que confiar para decir, bueno, voy a buscar lo que quiero, a manifestar lo que quiero o a hacer esto que es mi objetivo, y tienes que confiar mucho en ti mismo. Qué guay, pues además yo del tiempo que llevo como investigándolo, compartiéndolo contigo también, y como porque yo siempre me he mostrado bastante escéptica al respecto, ¿no? Y era como bastante recelosa. Lo sé, pero has tenido tus experiencias también. Exacto. Pero lo que más interesante me pareció fue cómo a través de conocer cómo funciona tu noche, que al final es algo que a todos nos sucede, dormir, empiezas a darte cuenta de cómo también funcionan tus días. O sea, esos ejercicios de atención que tú mencionas, a mí me encantaron, me encantó llevarlos a la vigilia y poder prestar atención a lo que comes, a lo que dices, a cómo caminas. O sea, es como una especie de empezar a tomar atención de todo y volverte como consciente de lo que haces, porque eso es lo que te da la sutileza durante la noche, ¿no? Claro, porque aprendemos también mucho de lo que yo llamo los test de realidad, ¿no? O de atención. Y entonces es lo que tú dices, bueno, estar atentos durante el día para cuando de noche estemos en un sueño, poder darnos cuenta. Entonces la vida te cambia completamente, porque ya no haces nada en automático, ¿no? Y al final es estar, como muchos libros y autores hablan, bueno, en el presente, Claro. ese presente que queremos para disfrutar la vida. Cuando tú me preguntabas también esto, ¿qué puede traer? Yo creo que trae mucho disfrute de la vida cuando estás despierto, justamente, porque te sientes diferente, comprendes también la importancia de disfrutar cuando es de día, que cuántas horas pasamos después en ese mundo onírico, así que todo se potencia. Claro, además me encanta esto que dices, siguiendo con el tema, porque es verdad que cuando empiezas a cambiar tus días, o sea, empiezas como a decir, bueno, vale, estos ejercicios que me dice Gaby de hacer por la noche, en realidad los tengo que hacer durante el día. Exacto. Y entonces empiezas como a darte cuenta de cómo el estrés, la ansiedad, el pensar demasiado, los pensamientos así como un poco más obsesivos y eso te quitan, te restan sutileza por la noche, te restan como calidad de descanso al final, ¿no? Claro, y cómo al final la práctica te aporta energía, porque, Exacto. por ejemplo, hacemos ejercicios también de respiración, que algunos, bueno, tú misma los has guiado, y eso después te hace tener más energía en el día, no solo descansar mejor por la noche, sino a veces desperdiciamos nuestra energía simplemente porque nos paramos mal, respiramos mal, no estamos atentos al presente, ¿no? Así que es como una forma también, yo creo, no sé, de vivir un día más intenso, pero desde la paz, porque no es algo que te va a llevar, bueno, 4 horas de ejercitación, no, todo es desde la paz, desde el juego y desde el relax. Bueno, me encanta. Gracias por compartir estas enseñanzas. Gracias a ti.